Una primera etapa, la que ustedes ya manejan, pues es cómo auditar un ambiente físico, un data center local, etc. Y muy posiblemente ustedes tengan ambientes ya virtualizados, ok, posiblemente ya lo saben manejar el riesgo. Sin embargo, estamos a una siguiente etapa, en donde el Departamento de Tecnología e Información sabe ya más bien controlar esos ambientes virtuales, donde ya va a pasar servicios más críticos hacia ambientes virtuales. Ya tiene el expertise necesario para hacer esto en la etapa 2. Y habrá muy posiblemente infraestructuras o gente de TI muy bien preparadas que van a empezar a virtualizar las desktop. Puede ser como sitios. Esto estamos hablando en la etapa 2. Y en la última etapa vemos de que ya tecnología de información ya tuvo el conocimiento necesario de virtualizar. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a subir hacia la nube. ¿Para qué? Bajar aún más los costos y tener mayores rendimientos. Entonces, todo esto pues tenemos que tener muy claro todos los auditores. Esta es una pequeña encuesta del año pasado, en abril, de IDC, en donde efectivamente los temas de seguridad y privacidad son los más importantes para este tema, para implementar este tipo de infraestructura. Por ejemplo, ¿qué aspectos debemos de considerar o tener en cuenta para mantener estos brechas de seguridad y privacidad? Muchos de ustedes posiblemente no se fijen o no tengan en cuenta que a la hora que los servicios pasan hacia un externo, ¿cómo se va a manejar la información? ¿Va a pasar por texto o sin inscripción? Debemos tener en cuenta que va a haber canales encriptados para este tipo de comunicación hacia nosotros tengamos los servidores en la nube. Tenemos que tener en cuenta en este tipo de infraestructura que los volúmenes virtuales y servidores son móviles. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el día de mañana ustedes tienen un servicio con Amazon Web Services. ¿Qué pasa si por alguna eventualidad esta empresa tiene que tener ventanas de mantenimiento? ¿Qué pasa con nuestra información de la institución? ¿Hacia dónde va a migrar? ¿Hay espejos o no hay espejos? Todo eso tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta otros servers pueden acceder a los datos. Como ustedes, como lo explicó mi compañero Alejandro, pues efectivamente nuestro servidor virtual va a estar dentro de un segmento donde va a compartir recursos con otras máquinas de otros clientes. Entonces debemos tener en cuenta que vamos a compartir hacia ese otro segmento, porque no sabemos quién está a la par de nuestra máquina virtual donde tenemos el servicio. También es muy regular que este tipo de servicios no nos brinden la auditoría necesaria. Los logs que nosotros como auditores debemos tener en cuenta. Muy importante esto. También debemos tener en cuenta que las llaves de inscripción permanecen con el proveedor. Perfecto, ok, el proveedor nos brinda un servicio de inscripción para la comunicación entre la institución y donde vamos a guardar nuestra información. Pero él es el encargado de generar las llaves. Ok, ¿qué es esto? Que tanto la llave pública como la llave privada va a estar con el proveedor. ¿Qué pasa si el proveedor tiene algún problema o se la delega a alguien más? Pues eso ya es un gran riesgo para nosotros, porque le puede dar información hacia otro ente. Y los volúmenes virtuales contienen datos residuales. En el momento que nosotros terminamos un contrato con un proveedor de estos, ¿qué pasa con nuestra información? ¿Qué pasa si el proveedor hizo copias de nuestra información? Es importante que lo tengamos muy en cuenta. Hoy por hoy, si ustedes manejan llave de virtualización o nube privada, también se le conoce, tenemos los servicios de un esquema de administración más sencillo, un autoservicio que, como mencionaba mi compañero, en 15-20 minutos puede tener ya un servidor corriendo.
Pero ¿qué pasa cuando empezamos a migrar hacia la nube? Pues nosotros, los auditores, debemos tener en cuenta o verificar que el proveedor cumpla con ciertas normas, y más si nosotros como institución ya cumplimos normas, por ende el proveedor debe cumplirlas también. Por ejemplo, si nosotros, la institución de la que representamos, manejamos ya un ISO 27001, solicitarle a la empresa proveedora que también cumpla con esa certificación. ¿Por qué? Para poder empezar a hacer mapeos. Existe una organización, el Cloud Security Alliance, que ya definió los riesgos a la hora de implementar la nube en base a lo que son servicios, plataformas, etc. Y cómo hacer mapeo, en este caso a un ISO 27001, a los controles, cómo podemos mapear y mapear con los riesgos ya identificados. Esto pues lo pueden encontrar en este sitio de Cloud Security Alliance, en donde hace un mapeo más exhaustivo, por si ustedes ya van a implementar este tipo de infraestructura. Ok, ahora para ir un poquito aclarando cómo integramos todo lo que hemos hablado de seguridad a un ambiente de gobernabilidad. Pues tenemos un ambiente de gobernabilidad, los oficiales de seguridad que deben de cumplir con un análisis de vulnerabilidades, todos los requerimientos de auditoría. Tenemos un ambiente de los managers que deben de pensar cómo reducir costos y ser más efectivos. Cuando nosotros empezamos a implementar este tipo de infraestructura en la nube, pues definitivamente hay que cambiar de paradigma. O sea, el que ya hayamos aprendido cómo aumentar ambientes físicos, definitivamente tenemos que cambiar de mentalidad y pedir nuevamente valorar los riesgos. No es lo mismo. Y bueno, en un documento que publicó ISACA en febrero de este año, menciona lo siguiente: si aún no forma parte de los procesos de gobierno o ciclo de vida de desarrollo de sistemas del negocio, la transición a la computación de la nube esencialmente requiere que se incluya un oficial o director de seguridad de la información de la compañía en todos los nuevos procesos de gobierno o ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Es muy importante esto. Entonces, ya entendimos un poco cuál va a ser ese viaje desde servidores físicos hacia servidores virtuales en la nube. Ahora les pregunto, ¿cómo podemos aprovechar todos estos servicios? ¿Cómo podemos aprovechar estos beneficios de negocio sin correr o mitigar los riesgos? Efectivamente estamos bajando costos, subiendo productividad, pero definitivamente hay riesgos. Entonces, para mitigar todos los riesgos, pues definitivamente vamos a tener que implementar gobernabilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener que delegar roles, si aún no hubiera roles y responsabilidades. Entonces ya empezamos si aún no lo tienen implementado, gobernabilidad, pues este ya es un punto de partida para que empiecen a implementar. Ese es lo poco que tenemos. ¿Preguntas? No hay preguntas, nos retiramos. ¿No? Muchas gracias.